Muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Espero les guste. Este relato tenía una nota al final que si sabían que había ocurrido, ya que él no encontraba ni una explicación lógica. Anécdota anónima. Cadenas en la noche. Soy una persona que comencé a vivir en la montaña boscosa para alejarme del ruido de la ciudad. Lo necesitaba, ya que mi salud iba en declive. Aunque no me mantenía aislado, ya que a solo una hora está el pueblo más cercano y mi familia venía a verme seguido. Sin embargo, aquí se cuentan sucesos paranormales, y el mío comienza una tarde en la que regresaba del pueblo después de comprar lo que necesitaría para la semana. Iba en mi auto, a solo 10 minutos de llegar. Ya casi no se veía el pueblo, solo estaba rodeado del bosque. En ese momento, vi algo moverse entre los árboles, como si se escondiera. No le di importancia, creyendo que había visto mal o que tal vez era un alce, así que seguí mi camino, pero decidí poner la radio para tranquilizarme. No pasó nada más, y al llegar a mi casa comencé a acomodar todas las compras. Después de eso, me fui a sentar a ver un rato la televisión. Al cabo de un tiempo, sentí que algo me estaba observando. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era el hambre, así que fui a la cocina a preparar la comida. En ese momento, escuché un golpe en la ventana a mi lado. Aparté la cortina, pero no había nadie. Se me hizo raro, ya que era de noche, y creía haber escuchado mal. Como ya había terminado de preparar la comida, solo tenía que esperar a que se cociera bien. Me fui de nuevo a ver la televisión, y en eso volvieron a tocar, pero ahora la puerta principal. Fui a revisar por la rendija y no había nada. Era raro, estaba a punto de abrir la puerta cuando se escuchó que la comida estaba lista. Entonces fui a la cocina, apagué todo y me dirigí a la sala para comer mientras seguía viendo la televisión. La noche se volvió tranquila, pero no duró mucho. Comenzaron a tocar el timbre. Me enfadé, así que apagué la televisión, me levanté y fui a abrir la puerta para ver quién diablos era. No había nadie. Me dio un escalofrío aterrador que me llevó de regreso a la casa. Cerré la puerta y me dirigí a la sala, donde recogí todo, ya que se me había quitado el apetito por lo ocurrido. Iba hacia mi cama para dormir y olvidar lo que había pasado, cuando de repente sonó el teléfono. Era mi mamá. Empezamos a platicar, y en medio de la conversación, ella me hizo una pregunta que heló mi sangre. ¿Hay alguien contigo? Preguntó, con un tono que no podía identificar. No, estoy solo, respondí, aunque una parte de mí dudaba. Es que, escuché un ruido raro. Sonaba como si alguien arrastrara cadenas pesadas, como si estuvieran viniendo hacia ti. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Decidí que debía colgar. Me sentía atrapado entre la lógica y el miedo. Colgué el teléfono y apagué todas las luces, buscando refugio en la oscuridad de mi habitación. Pero, cuando intenté dormir, los ecos de aquel ruido no se alejaban. Era como si algo, o alguien, estuviera acechando en el exterior. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que me acomodaba en la cama, los ruidos volvían. Golpes en las ventanas, el timbre sonando sin cesar y, lo peor, esa sensación de ser observado. Al principio pensé en un juego de mi mente, pero pronto comenzó a parecerme demasiado real. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Salí al porche con una linterna. El aire estaba pesado, y el silencio del bosque era abrumador. Caminé un poco, sintiendo cómo la luz de mi linterna iluminaba solo unos pocos pasos adelante. De pronto, vi algo moverse entre los árboles. Era una sombra, algo que se escabullía, y mi corazón se aceleró. Me quedé paralizado por un instante, tratando de comprender si era real o solo mi mente. Finalmente, decidí volver adentro. Tan pronto como cerré la puerta, escuché el timbre nuevamente. Esta vez, en lugar de miedo, la ira me invadió. ¿Quién se atrevería a venir a mi casa a estas horas? Abrí la puerta de golpe, listo para gritar, pero de nuevo, solo la oscuridad me recibió.
En ese instante, escuché un susurro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero al girar, no había nada. Sin poder más, me quedé despierto toda la noche, los ojos fijos en la ventana. Cada ruido del bosque me parecía ominoso, cada sombra, una amenaza. A la mañana siguiente, decidí que era hora de contarle a mi madre lo que estaba pasando. Me preocupaba que ella pudiera sentir miedo por mí, pero también necesitaba su apoyo. Cuando le relaté los sucesos, su expresión se tornó seria. Ella nunca había creído en esas historias del pueblo, pero en ese momento, sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y miedo. Tienes que tener cuidado, dijo, su voz apenas un susurro. Hay leyendas sobre espíritus que merodean por esos bosques. A veces, buscan compañía, o una conexión con los vivos. No quiero asustarte, pero... No la dejé continuar. Había escuchado suficiente. Esa noche, decidí no salir. Cerré todas las ventanas y las cortinas, tratando de hacer que mi cabaña se sintiera más segura. Sin embargo, los ruidos continuaron. Esa noche, el timbre sonó una y otra vez, y en cada pausa, creía escuchar el sonido de cadenas. A la mañana siguiente, decidí que debía volver al pueblo. Quizás un cambio de aire me ayudaría a aclarar la mente. Pero cuando estaba a punto de salir, me detuve. La puerta estaba entreabierta. Un frío recorrió mi espalda, y con una linterna en mano, inspeccioné la cabaña. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de que algo estaba mal me perseguía. Con el corazón en la garganta, dejé la cabaña y conduje hacia el pueblo. A medida que avanzaba, trataba de convencerme de que todo lo que había experimentado era solo producto del estrés. Pero, a pesar de mi esfuerzo, la sensación de que algo me seguía no se desvanecía. Al llegar al pueblo, busqué a algunos de los habitantes. Les conté lo que había pasado, y ellos, con miradas serias, comenzaron a contarme más historias. Historias de personas que habían desaparecido en el bosque, de figuras que se aparecían ante los viajeros. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no estaba solo en esto, y que tal vez mi cabaña era un lugar donde lo inexplicable merodeaba. Cuando regresé a mi hogar, la noche había caído, y el bosque parecía aún más amenazante. Decidí que esa sería mi última noche. Preparé mis cosas, pero antes de irme, decidí dar un último vistazo al lugar. Mientras recorría la casa, escuché un susurro detrás de mí. Era un sonido familiar, como cadenas arrastrándose, y entonces, en la oscuridad, vi la sombra que había visto la primera vez. El pánico se apoderó de mí, y con un grito, corrí hacia la puerta. No importaba lo que me siguiera, no podía quedarme más. Abrí la puerta y corrí hacia el auto, pero antes de llegar, sentí un tirón en mi camiseta, como si algo intentara retenerme. Miré hacia atrás y vi una figura oscura, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. No miré atrás. Salté al auto y arranqué a toda velocidad, dejando la cabaña y el bosque atrás. La sensación de ser seguido se desvaneció lentamente, pero no podía sacudir la imagen de aquella sombra.